Buenas tardes, hoy estamos con Astrid Jiménez, psicóloga, magíster en psicología clínica y especialista en psicología infantil del adolescente y familia y especialista en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos emocionales y afectivos. Y hoy nos va a hablar de un tema que realmente me ha impactado muchísimo saberlo, y es el efecto de las pantallas en la salud mental de los niños, y como una crisis silenciosa de la que nos está hablando. Te quiero preguntar hoy, ¿cómo ves tú el tema del asunto del uso de pantallas en los niños? Bueno, de este fenómeno hay mucho por decir, pero diría que lo más llamativo es que he identificado que se ha reducido el tiempo la edad en el que a los niños los exponen a pantallas. Incluso bebés de los 12 meses están expuestos a pantallas, y pues esto tiene unos riesgos que más adelante vamos a hablar. Otra cosa que he observado es la falta de concentración, de enfoque, el hecho de no poderse concentrar por un periodo un poco más largo, no sé, 20 minutos, 10 minutos. Es como si no se pudieran concentrar en estos tiempos. Eso es algo que me llama mucho la atención. Sí, es cierto, yo también lo he notado muchísimo, sobre todo, pues yo como mamá sí lo he visto, no solo en mi hija, sino cuando me acerco como al colegio. Creo que les cuesta mucho mantener la atención durante más de 20 minutos. Y ahora que he estado colocándolo en redes, los papás lo comentan mucho. O sea, mi hijo tiene déficit de atención, qué puedo darle, qué pastilla puedo darle, pero creo que no estamos entendiendo que detrás de ese problema de la atención hay una situación relacionada con el uso de pantallas. ¿Pero por qué? Los algoritmos como el de las redes sociales y el de plataformas como Instagram, como TikTok, como otras que eh, muestran videos muy cortos, y esos videos cortos tienen tres entradas en el aprendizaje, que es en la música, el movimiento y los colores vibrantes que tiene una pantalla. Entonces eso de por sí ya es muy llamativo, porque es como si los niños, los bebés entraran como en modo contemplación, se quedan ahí como enganchados, y estos videos son muy cortos. Entonces eso hace que hayan microdescargas de dopamina, y pues la dopamina es el neurotransmisor que produce las adicciones realmente. Entonces esas microdescargas hacen que la persona se enganche y quiera más y ver más y más videos, y ya sea como algo que no pueden controlar. Creo que esa es la explicación, el por qué las personas permanecen tanto tiempo, y pues los niños y adolescentes permanecen tanto tiempo viendo este tipo de plataformas. ¿Y por qué en los niños y en los adolescentes los afecta? Me pregunta si los afecta más que los adultos, o es, o es mucho más grave para un niño y para un adolescente. Sí, realmente para los niños es mucho más grave, porque los seres humanos nacemos con las neuronas, la neurogénesis, nacemos con esas neuronas, pero ¿dónde es que se genera el aprendizaje? Cuando se forman circuitos de neuronas, eso se genera es a través de la interacción, pero la interacción real. En la socialización y en ver a otras personas, porque las vías de aprendizaje son las reglas verbales, lo verbal, el modelamiento, que lo hacen otros, y el moldeamiento, que es esos otros diciéndole como normas de conducta, ¿no? Como normas verbales. Ahí es donde se generan esos circuitos que se generan desde temprano para la vida. Y lo que ocurre es que en la interacción con pantallas no hay esa interacción que se requiere para lograr esos circuitos, que son los que forman que a largo plazo, digamos, la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es la responsable de que nosotros podamos poner límites, tomemos buenas decisiones, nos regulemos cuando tenemos, por ejemplo, enojo, y toleremos la frustración. Entonces,
esa interacción en pantalla no permite que se generen esos circuitos y se produzca ese desarrollo de la corteza prefrontal. Entonces en los niños sí que es más grave porque pues no quedan establecidos esos circuitos y eso pues es para la vida. Por eso es mucho más riesgoso en los bebés y en los niños, en los adolescentes, el uso de pantallas. Además porque, por ejemplo, en las mujeres se desarrolla la corteza prefrontal en términos generales como entre los 18, 21 años. Los hombres hacia los 27 y 30 años. Y esto es diferente por las hormonas que tenemos las mujeres. Entonces, pues tarda mucho en desarrollarse completamente la corteza prefrontal. Sí. Y pues si yo uso o los niños usan pantallas desde muy temprano, pues ahí no hay un desarrollo adecuado de esa parte del cerebro que hace que nosotros, pues por ejemplo, tomemos buenas decisiones. Y desde tu experiencia como psicóloga y tú que ves tantos adolescentes, o sea, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son las consecuencias que has visto en ellos desde su salud mental y desde su aprendizaje? Y además pues pienso que les afecta mucho las relaciones que ellos tienen en su familia e interpersonales. ¿Cuáles son las consecuencias que más te han impactado? En niños pequeños lo que he notado es que ellos no hacen contacto visual y es como si cuando están viendo la pantalla es como si todas las entradas en ellos fueran no permeables, es como si tú les hablaras y ellos no te pudieran escuchar. Impide que se desarrolle el lenguaje y pueden hacer un proceso parecido como a una disociación, como que se quedan y como si no fueran conscientes de lo que pasa a su alrededor. Entonces eso se parece a signos del autismo. Entonces es lo más llamativo, porque incluso se confunden en un diagnóstico. Claro. Eso en los pequeñitos y en los adolescentes es que son muy sensibles. Entonces ellos, por ejemplo, dicen algo así: ¿por qué me hablas así? No me hables así, cuando realmente no es tan significante esa demanda que les hicieron, pero ellos la sienten muy grande, muy aumentada, son muy sensibles. Eso en los adolescentes, y que son no pueden controlar los impulsos, a veces se ponen agresivos porque les quieren retirar el celular, y también pues no toleran muy bien la frustración, eso en los adolescentes. Me llama mucho la atención la sensibilidad de los niños, porque ¿qué es lo que ocurre? Al no haber interacción, sino solo pantallas, no haber interacción real, entonces no se puede hacer el aprendizaje de cómo leer la emoción del otro, porque se daña la circunvolución del cíngulo, que es donde están las neuronas espejo, sí, que es las que hacen que yo vea al otro cómo se está comportando y pueda decir está triste o está enojado. Eso en la interacción con pantallas no se desarrolla, entonces ellos no saben cómo modular lo emocional y sienten las emociones como, por ejemplo, que los llame la atención los adultos muy aumentadas, se hipersensibilizan. Okay. Eso es lo que ocurre. Wow, qué dramático. Quiero preguntarte algo que también o sea, realmente me impresiona, y es que yo estaba revisando y genera adicción. Entonces, quiero preguntarte, pues, que tú nos expliques qué es una adicción, y dos, cómo es el mecanismo en que una pantalla genera adicción, y si para ti esto es tan similar como una adicción a alcohol, como drogas, sexo, pornografía, todo lo que genera ese tipo de adicción en los seres humanos. O sea, sí es similar para un cerebro lo que genera. Bien, una adicción, ¿cómo puede uno observar que alguien está ya adicto a algo? Es porque cambia el estado de ánimo. La persona empieza a perder
o a no ser funcional en áreas vitales, como en el trabajo, en las relaciones sociales, en las relaciones familiares. Entonces todas esas áreas una persona con adicción las va perdiendo, digamos, las va dejando de lado. Lo otro es que cambian los horarios, por ejemplo, los horarios de sueño, hay una disrupción total del sueño, y los horarios en la alimentación también cambian. Lo otro es que la persona se va sintiendo más cómoda, aislada. Entonces esos son signos claros de una posible adicción. Lo otro que me preguntabas, ¿me recuerdas? Era ¿qué es una adicción? Sí, ¿qué es una adicción? Y qué hace que la pantalla genere adicción en el cerebro. Bien, como dije antes, la dopamina es el neurotransmisor que realmente produce la adicción. Sí. Porque, por ejemplo, la oxitocina no. Y la serotonina lo que hace es que, por ejemplo, uno, a pesar de pronto tener momentos de tristeza, uno dice, pero yo sigo haciendo lo importante. Si tengo un trabajo por hacer, yo lo sigo haciendo a pesar que me siento triste. O a pesar de que el día está lluvioso, está haciendo frío, pues yo puedo continuar con lo que debo hacer. Eso hace la serotonina, pero la dopamina es la neurotransmisor que produce las adicciones. Cualquier tipo de adicción es dopamina. En una adicción, por ejemplo, de drogas, pues son magnitudes muy grandes de dopamina. Lo mismo sucede con las pantallas. Cuando vemos esos videos donde hay movimiento, música y colores vibrantes, y realmente es un contenido muy irrelevante. Sí. Entonces, eso produce una microdescarga en el cerebro de dopamina, pero la dopamina tiene la particularidad que el efecto es muy corto. Entonces, para yo volver a sentir, o para la persona volver a sentir la misma sensación, tiene que ver más. Entonces, cada vez que hay un pico de dopamina, para que vuelva a dar el mismo efecto hay que tomar más. Entonces, por eso la persona puede durar 5 horas, 4 horas viendo Instagram, porque cada vez va a necesitar más. Por eso se parece mucho a la adicción con drogas. Prácticamente es igual, porque se trata de dopamina. Se trata de dopamina, que es el efecto que hacen las pantallas. Qué dramático. Y, digamos, o sea, tú estás hablando que cada vez van a necesitar más pantallas para empezar a sentir ese placer. Y eso se puede cambiar, o sea, uno puede, digamos que yo siempre he escuchado que es muy difícil salir de una adicción de alcohol o de drogas. Incluso a veces hay gente que se rinde. Y se puede tratar en los niños esto. Sí, en los niños pequeños es costoso, es muy costoso que ellos puedan salir de este enganche con las pantallas, pero es más fácil con los niños pequeños. Con los adolescentes es un poco más complicado, pero hay opciones alternativas para que ellos puedan sentir esas microdescargas de dopamina, pero que no les perjudiquen como si lo hacen las pantallas. Por ejemplo, que el niño haga deportes donde hay competencia, donde hay interacción, por ejemplo, en equipos de fútbol, en equipos de básquetbol. Ese deporte que hay mucha demanda de todo el cuerpo genera descarga de dopamina. Entonces eso hace que uno se calme y pueda tomar mejores decisiones. Digamos que esa sería una opción alternativa a el uso de pantallas. Es la misma dopamina que se produce cuando yo hago deporte de alto rendimiento, como correr y demás, que lo que hacen la pantalla finalmente es dopamina. Entonces pudieras el niño transitar a realizar deportes, a ir, por ejemplo, a lugares, ver gente interactuando, hablar, estar en grupos, pero de interacción real. Y los niños pequeños llevarlos a los parques y jugar, sobre todo los niños pequeños, jugar con ellos para mí es muy sanador y construye aprendizaje, porque a través del juego ellos van incorporando la realidad. Okay. Entonces sí que se puede hacer mucho, pero
toca que la familia esté muy en acompañamiento y que todos estén sincronizados para no facilitar pantallas o no dar como regalo pantallas o no dar como premio entregarle el celular. Sí, creo que nosotros como en esta generación de papás que atravesamos la pandemia, creo que somos los que más hemos sufrido las consecuencias de lo que es el abuso de pantallas en nuestros niños. Y quiero que nos expliques también, yo he visto, yo trabajo en cuidado intensivo y he visto desde el 2018 que empecé a trabajar, no había tanta frecuencia de intentos suicidas en niños y en adolescentes. Antes yo no veía niños, ahora son niños de 7, 8 años, llegan 8 al mes aproximadamente porque ya no quieren vivir y los papás no tienen ni idea de qué ha pasado, no saben porque ellos dicen tenemos una buena familia, tenemos una buena relación, no somos una familia de adicción, bueno, todas las cosas que uno asume que puede estar muy mal en un hogar, sino fue un simple detonante. Me acuerdo de un niño que llegó porque no se pudo tomar la gaseosa de la hermanita y él decidió ir a ahorcarse con una toalla en su habitación y tenía 8 años. Y cuando el papá me dijo, pero es que no tenía ningún motivo, o sea, esa sensación de que ya no me frustro con cualquier cosa, como tú decías ahora, cualquier situación los hace detonar y ponerse muy tristes. Si esto está, o sea, tú piensas que puede ser un gran factor el uso de pantallas como ellos están viendo la vida ahora, porque hoy precisamente estaba hablando con un amigo y me decía, pero es que yo no entiendo por qué los están educando de esa manera, debería ser como antes, de castigos y golpes y la gente no era tan sufrida. ¿Tú qué piensas si uno, si sí hay relación de las pantallas, cómo se comportan ellos y se frustran ante las situaciones, y dos, si tenemos un problema los papás en poner límites con las pantallas y en controlar nuestros hijos?